o sea, que el hecho de que los niños se transformen en moneda de cambio entre padres y madres, expareja o exmatrimonio, lo que sea, es requete contra súper habitual. Yo no sé si es un fenómeno chileno o ocurre a nivel mundial, pero el tema esa ecuación maligna, ¿no? Te paso a los niños los fines de semana si pagáis pensión alimenticia. Y si no, no. Ah, no, si no me pasa, si no puedo ver a los niños, no pago pensión alimenticia. Ah, no puedo pagar la pensión alimenticia porque no tengo plata. Y ahí viene ese subterfugio horroroso, también y asqueroso, de esconder las lucas para no pagar. Entonces, exacto, dar una cosa por cierta, así como la otra, es igualmente peligroso y tramposo. es complejo y por eso yo digo que lo que debiera hacer nuestro legislador y que estamos caminando hacia allá es modificar la ley en términos de dar un mensaje, una señal a la sociedad de que ambos padres tienen obligaciones comunes en todos los aspectos. Por lo tanto, sería reconocer que efectivamente ambos padres tienen iguales responsabilidades, obligaciones, igualdad también en el afecto que requiere ese niño, así como lo ha dicho el psicólogo. Es tan importante de padre y de madre o de aquella persona que tenga el principal vínculo afectivo con el niño. Lo que necesita el niño es afecto, no tiene que ver con el género, es afecto de las figuras parentales más importantes. Entonces, si modificamos obviamente la ley en ese sentido, también vamos a ir empezando a cambiar los paradigmas en este aspecto, y el padre ya no me va a poder decir, no, es que yo no puedo. ¿Y por qué la mamá sí puede pagar? Y por otro lado, la mamá va a dejar de tener ese argumento que es que yo soy dueña de la cosa, digamos, de la cosita, que es el niño, porque claro, si yo lo tengo... Yo lo parí, es mío, ¿no es cierto? Es mi hijo, entonces no se lo paso, no dejo que vaya el fin de semana porque él tiene otra, entonces no quiero que salga con la otra, entonces no quiero que la... O sea, es toda un manejo y una manipulación a propósito de lo que yo como mamá o lo que yo como papá no quiero, y en este revanchismo y en esta radicalización de posiciones, el niño queda absolutamente olvidado. Pero son avances también que uno puede levantar la ceja y decir, ya, o sea, todo cambia para que todo siga igual finalmente. Es que hay miedos asociados a los cambios siempre. Bueno, sí. Eso lo hemos visto, yo creo que en todos estos temas, llamémosle valóricos, que se están conversando en los últimos tiempos muy fuertemente, hay mucho miedo a enfrentar los cambios. Y eso es tremendo porque cuando hay miedo, eso genera resistencia, y la resistencia es negatividad. Y paralización. Y paralización. El miedo paraliza, claro. Entonces, claro que son temas complejos, uno lo entiende, somos una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos, y efectivamente se está avanzando en algunas cosas, pero a mi entender y a mi parecer creo que hay que ser bastante más... no voy a decir radical porque es una palabra que quizá no me gusta tanto, pero sí creo que hay que ser más flexible en términos de que la legislación tiene que cambiar estableciendo esta corresponsabilidad, esto de que somos iguales en derecho. Ya acabamos de tener una maravillosa marcha sobre la igualdad y yo creo que es muy importante que entendamos ese concepto. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad o la coparentalidad, que es el concepto más amplio. Y voy a citar a una psicóloga muy destacada que se llama Sylvia Langford, que tiene un libro que ya está en la segunda edición, que se llama De regreso a la armonía. Ella mencionó en una conferencia que tuvimos hace poco en los tribunales de familia una idea muy importante que a mí me gustaría repetirle, y que es que lo que pasa no es que los padres se separen, se separa la pareja. Los padres nunca pueden separarse, porque eso va contra el niño, va contra el hijo. Cualquier separación del concepto de padres va contra el interés del niño, contra los beneficios y las ventajas tan importantes que tiene para el hijo, y por eso el tema es cómo volvemos a visibilizar al niño con las necesidades que él tiene de afecto para desarrollo de su personalidad. En las audiencias yo siempre le digo a las personas, es tan importante el afecto del padre como de la madre, que si uno tiene menos papá, o más mamá y menos papá, o al revés, o más papá y menos mamá, uno va cojo por la vida. Porque los grandes pilares, y eso lo puede decir el psicólogo, los grandes pilares de la personalidad de todos nosotros están en nuestros padres, en nuestros ancestros, ¿ya? En aquellos que nos criaron, porque puede haber sido la abuelita, puede haber sido la vecina, puede que me hayan adoptado, puede que haya crecido en un hogar de niños, pero hay ciertas personas que son los pilares de la personalidad.
Y si yo tengo más de uno y menos del otro, en el caso de los padres, obviamente voy a crecer con esa cojera, con ese desequilibrio que se va a marcar y se va a desarrollar en la adolescencia y cuando yo sea adulto y seguramente cuando sea padre y cuando sea madre. O sea, tarde o temprano esta cuestión rebota. Gatilla, así es. Cosa. Jaime, en ese sentido, claro, porque estamos hablando de caso concreto, ¿no? Madres o padres que no dejan al otro progenitor estar presente en la vida de los hijos o las hijas. Pero yo al tiro me pregunto, ¿qué pasa con los niños que son huérfanos de padre o de madre? ¿También tienen ese cojeo? Absolutamente. De hecho, en la psicopatología se describe que grandes patologías, como por ejemplo la psicopatía, es producto de un cojeo importante en uno de los padres, o es haber introyectado un concepto padre destructivo, que termina luego haciendo que esa persona genere conductas destructivas con otras personas. Es decir, efectivamente esa cojera es muy importante. Han habido hartos experimentos sociales de intentar de alguna forma criar los hijos sin los padres. Por ejemplo, Sin los padres. Por ejemplo, el concepto de los kibbutz. Ya, ok. Los niños se crían juntos y los matrimonios o parejas tienen otras acciones. ¿Y? Eso en el tiempo ha ido disminuyendo. Hoy día ni siquiera un 4% de la población lo está haciendo y cada vez tiene menor sentido. Cada vez se vuelve al concepto inicial, que el padre y la madre tienen un rol fundamental en el desarrollo, en la integridad, tanto a nivel valórico, emocional, cognitivo, en todos los aspectos de la persona. Es decir, en lo que se llama la socialización primaria, es decir, en esos primeros momentos en que el hijo empieza a hacerse cargo de sí mismo, en el sentido de quién soy frente al otro, cuál es mi identidad propia. Y en esto, cuando mi identidad y mi supervivencia depende de un padre que me manipula de esta forma, obviamente el sentido de culpabilidad es tremendo. Eso genera 20% más. Eso es un tema que va un poco más allá.